estamos en su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y para mí es un placer que me permita acompañarlo durante los siguientes 30 minutos platicando en esta ocasión sobre la enfermedad o el padecimiento de insuficiencia arterial crónica. No es un padecimiento muy popular, no es un padecimiento que se conozca mucho, sin embargo, es un padecimiento que nos puede ocasionar, debido a sus complicaciones, una amputación con todos los trastornos psicológicos, sociales, económicos que esto nos pueda derivar e incluso puede llegar a ser fatal. Por de ahí la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno y adecuado para cada caso, además de que bueno, también va acompañado de algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, de otros padecimientos que sí son más conocidos y que también son muy frecuentes. Así es que quédese con nosotros, aquí vamos a estar platicando con un especialista precisamente encargado de este tema, que es el doctor Manuel González Ortiz, pero antes de pasar ya a nuestra entrevista directamente, yo quiero invitarle, el Colegio de Médicos del Estado le ofrece a usted consultas médicas gratuitas. Lo único que tiene que hacer usted es acudir a la Casa del Médico, que está ubicada en Avenida del Trabajo número 300, o comunicarse a nuestro teléfono, que es 31-366-02, y bueno, ahí le van a poder agendar su cita con el médico general o con algún especialista como pediatría, o también tenemos atención odontológica, así es que esto es precisamente para que usted pueda aprovechar todos estos servicios. Y bueno, ya dicho lo propio, doctor, bienvenido. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A sus órdenes. El doctor es especialista en cirugía de tórax y vascular. Él tiene su consultorio en la calle Cadenas número 55, esquina con Zaragoza. El teléfono es 31-340-50. Y pues bueno, es un padecimiento no tan conocido. A veces cuando nosotros les decimos a los pacientes que existe esta enfermedad, se quedan con el ojo cuadrado y nos dicen, ¿y eso qué es? Entonces, ¿qué le parece si empezamos con eso? ¿Qué es precisamente la insuficiencia arterial crónica? Bueno, esto es una enfermedad debida a la aterosclerosis. Es la principal causa. 98% de las veces este es el origen. Yo creo que un problema en nuestra cultura en general es que es un mito el que la gente está enferma de la circulación y engloba 2.500 enfermedades en un solo término. Así es. Entonces, a veces llegan al consultorio las personas y dicen, estoy enfermo de la circulación. Igual puede ser insuficiencia venosa primaria grado 1 que una enfermedad poco común, ¿verdad? Como es la insuficiencia arterial crónica. A ver, entonces la primera causa sería la arteriosclerosis. ¿Qué es eso? Es la acumulación de colesterol y placas de calcio dentro de la arteria. La arteria la podemos, si la cortáramos axialmente o sagitalmente, podemos ver cómo tiene 3 capas y en la capa más interna es donde se desarrolla esa placa de grasa con calcio que con el paso del tiempo se va calcificando, se va haciendo como hueso dentro de la arteria, que es muy difícil de dilatar. Y a su vez esto impide el paso de la sangre con el aporte de oxígeno a una extremidad. Esto puede suceder en cualquier órgano. Ahora nos enfocamos en las extremidades inferiores porque es muy importante y muy frecuente. Además de la arteriosclerosis, ¿hay otras causas que nos puedan derivar en esta insuficiencia? Sí, claro. Por ejemplo, la enfermedad de Buerger, que se debe exclusivamente al tabaquismo, al fumar. Es poco frecuente, pero afecta a las 4 extremidades. En esta, más que el engrosamiento de la capa íntima, se engrosa la capa media de la arteria, pero de la misma forma obstruye el paso de la sangre con el aporte de oxígeno a una extremidad. Entonces la arteria se vuelve más dura y además no pasa la sangre como debe de ser, y entonces al no llegar la sangre a los tejidos como debe de ocurrir, entonces pues estos empiezan a sufrir. Así es. ¿Sí? ¿Es más frecuente en hombres, en mujeres, o a qué edad se empieza a presentar esta enfermedad? Es una enfermedad propia del adulto mayor. De los 60 años en adelante es más frecuente. Nos ha tocado ver pacientes de 40 años, pero no es lo común. Por lo general son pacientes mayores de 60 y más frecuentemente hombres. ¿Existe algún otro factor predisponente, además de, bueno, de que los hombres les dé un poquito con mayor frecuencia? Sí, hipertensión y diabetes, como bien lo comentaba, y la elevación de homocisteína en sangre son factores que predisponen a la aterosclerosis y a su vez a la insuficiencia arterial.
No sé si quieres que hablemos un poquito de la Sí, por sintomatología. supuesto. Antes de pasar a la sintomatología, doctor, tener un trastorno de grasas, por ejemplo, tener problemas con el colesterol, con los triglicéridos, tener ese tipo de dislipidemias también puede ser causante para esto. Claro que sí, sí. Son los 4 factores, ¿verdad? La dislipidemia, la hipertensión, la diabetes y la Ser hiperhomocisteína. fumador y tener cuidado cuando Claro. eres hombre y ya, bueno, tener cuidado de la edad. Es muy raro que se presente en pacientes o en personas jóvenes, 20 años, Sí, sí, en generalmente de 40. personas menores de 40 es muy raro. Ok, entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que hay que estar al pendiente? Eh, es difícil detectarlo en un principio ya que tiene una fase subclínica y se puede confundir con otras enfermedades como son compresión del nervio ciático, eh, reumas, dolores articulares. Eh, mm, el principal síntoma le llamamos claudicación intermitente y esto quiere decir que al caminar determinada distancia empieza a presentar dolor en algún nivel de la extremidad. Puede ser en la pantorrilla, en el muslo o en el glúteo, según el sitio de la obstrucción. ¿Cómo es este dolor? Le permite caminar, por decir, 2 cuadras, si se tiene que detener a descansar, después vuelve a seguir caminando. ¿Porque le duele, le arde, punza? ¿Cómo es, qué características podrían identificar este dolor? Lo refieren como tipo cansancio. Eh, Me canso, me detengo, sigo caminando. E incluso eh, en Cuba le llaman la enfermedad de los aparadores, porque un paciente mayor de 70 años va a una plaza, camina un poquito, se detiene en un aparador, aunque sea de vestidos de mujer. De lo que sea. Nada que tiene que ver con él. Entonces él se detiene a observar cosas que no le interesan para disimular que le está doliendo una extremidad. ¿Esta enfermedad es diferente o es lo mismo que las varices? No, es muy distinto. Las varices son las venas que están insuficientes y su trabajo es recoger la sangre y llevarla de la periferia hacia el centro. Por lo tanto, el dolor es diferente. Claro, es muy distinto. El dolor arterial tiende a ser progresivo, cada vez más intenso. Primero se presenta al caminar y después puede presentarse en reposo. Y ya en el último grado hay úlceras isquémicas, úlceras negras con bordes mal definidos, muy dolorosas. Entonces, si yo tengo estos factores de riesgo, padezco de alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, soy fumador, ya me encuentro después de los 40, soy hombre, ¿qué es a lo que tengo yo que tener cuidado o qué es lo que me debe de llevar a pensar que yo pueda padecer esta enfermedad? Si nota que por la noche sus pies están más fríos, se le han caído las uñas, tiene menos vello la extremidad y tiene dolor al caminar, debe consultar a un cirujano vascular o cuando menos a su médico familiar y comentarle para que lo encauce si en realidad tiene un problema circulatorio, un problema arterial y enviarlo al especialista. Sin embargo, bueno, ya para cuando presentan esta pérdida del vello o alteraciones en las uñas, pues como usted lo comentó, bueno, es una enfermedad que es progresiva, ¿no? Al principio pareciera y es muy probable que se confunda con otras enfermedades precisamente porque todavía no se instaura. ¿A partir de qué momento sería lo ideal acudir al especialista o mínimo al médico general o médico familiar para que lo pueda encauzar? Cualquier persona que tenga un factor predisponente debe de comentarle a su médico y pedirle que le revise sus extremidades inferiores. Esto es muy importante ya que tiene una relación hasta de 75%. Hay una prueba que le llamamos índice tobillo-brazo. Si encontramos una reducción en la diferencia de presiones entre el brazo y la extremidad inferior, puede haber una relación de 75% entre la isquemia de las extremidades inferiores y la isquemia coronaria, la isquemia cardíaca. Entonces, de ahí la importancia de vigilar nuestras extremidades inferiores. Ahora bien, si es diabético y tiene 20 años de ser diabético, está obligado su médico a revisar sus pies. Porque seguramente va a tener alguna alteración. Un grado de obstrucción. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál sería la forma adecuada para diagnosticarlo, además de la clínica, por supuesto? Bueno, ya después de que se revisó una extremidad y se hizo un índice tobillo-brazo, si encontramos un índice de 0.9,
podemos solicitar un Doppler color, o si suponemos que el paciente necesita una intervención y está en condiciones y el paciente camina, podemos pedir una angiografía, una arteriografía o una angiotomografía. ¿Qué es el Doppler? ¿Qué es el Doppler color? El Doppler es un ultrasonido de toda la arteria, desde la ingle hasta el tobillo. Y ahí nos puede indicar el sitio en donde está la obstrucción, el tamaño y las condiciones de la aterosclerosis en general en esa extremidad. Entonces, tiene que ir por pasos, no es de que en primera instancia hay que hacerse un ultrasonido y tampoco es un ultrasonido como el que habitualmente estamos acostumbrados a realizarnos para otros procedimientos. Es un ultrasonido especial precisamente para checar el flujo. Así es más parecido al ecocardiograma que al ultrasonido abdominal. Que es el que se hace para el ecocardiograma, es el ultrasonido que se hace para el corazón y bueno, se alcanzan a ver las estructuras de los órganos, además del flujo sanguíneo, y entonces se pueden notar las alteraciones. ¿Y cuándo se haría la arteriografía? Sí, encontramos, hay un protocolo de estudio. Si el paciente tiene diabetes y está postrado en cama, tiene 2 años que no camina, realmente no tiene ningún objeto hacer una arteriografía, ya que después de cualquier intervención quirúrgica de una arteria, les pedimos que caminen, que hagan ejercicio. Sería poco viable hacer un endoinjerto, un bypass, cualquier procedimiento y que el paciente siga postrado. La extremidad va a tener una evolución tórpida, una evolución peor, pues. Voy a insistir un poquito en eso porque a veces es muy común que confundamos, porque es complicado tal vez diferenciar para uno como paciente, como persona, los asuntos de la insuficiencia venosa con la arterial. Claro. ¿Son los mismos estudios que se hacen para la venosa, para la insuficiencia venosa que la arterial? No, son muy distintos. ¿Cuál sería la principal diferencia? Para la insuficiencia venosa, la mayoría de las veces un Doppler es suficiente. Es el mismo que se utiliza para la insuficiencia arterial. Pero ya avanzando más en el protocolo de la insuficiencia arterial, tenemos una mayor variedad de estudios. En la insuficiencia arterial, ¿existen cambios en la piel de las extremidades? ¿Se ponen obscuras, se botan las venas, aparecen? ¿Cuáles serán los cambios que se pueden notar visualmente hablando? Sí, la piel pierde el vello, se hace más delgada, brillante, y desarrollan un síntoma que le llamamos hiperemia reactiva. El paciente, para aliviar el dolor, quiere colgar la extremidad de la cama o permanecer más tiempo sentado. Esto permite que el pie retenga sangre venosa. Entonces, a su vez, lo que retiene no es oxígeno, sino dióxido de carbono, y esto hace que la pierna se vea más roja que la otra. Con el paso del tiempo, la pierna se edematiza, se inflama. Se hincha. Se hincha. Le pedimos al paciente que se acueste cuando lo revisamos y cambia de color, mientras que la otra extremidad se mantiene del mismo cuando no tiene insuficiencia arterial en la otra. Porque también es importante mencionar que frecuentemente la enfermedad es en espejo y se manifiesta primero en una pierna y después en la otra. La gente dice, se me pasó de una a la otra. Lo que pasa es que ya traía la enfermedad. Entonces no es que se pase en realidad, sino que ya está ahí en las dos, simplemente que se presenta en una y eventualmente luego se presenta en la otra y pareciera como que ahí se están peloteando. Así es. ¿Sí? ¿Los pacientes que padecen esta enfermedad pueden realizar ejercicio? O sea, ¿pueden hacer sus actividades de ese tipo o de plano no pueden ejercitarse? Dependiendo de la fase en la que está. Si el paciente tiene dolor al caminar y todavía no tiene úlceras que le impidan el caminar, les pedimos que desarrollen marcha metódica y progresiva. Esto quiere decir, si tolera caminar 1 cuadra, que camine 1,5 cuadras, media cuadra con el dolor. Esto permite que las arterias desarrollen colateralidad, es decir, que abran... Que se hagan otras más alrededor de... Como ramas de un árbol, tienden a abrirse hacia las arterias y estas a su vez permiten mayor flujo al pie. Ok, muy bien, doctor. ¿Cómo es que se hace una arteriografía? La forma tradicional, la arteriografía convencional, es mediante una punción en la arteria femoral a nivel de la ingle. Inyectamos medio de contraste, esto es una sustancia que se ve en las radiografías, en los rayos X, y vamos inyectando contraste a diferentes niveles
para detectar o delimitar el grado de obstrucción y el sitio para ver si es candidato a algún procedimiento quirúrgico. Muy bien, bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa promocional. No se despegue de su televisor, no nos tardamos nada, regresamos, estamos platicando sobre la insuficiencia arterial crónica. Le recuerdo los teléfonos del estudio 313-3111, 313-2111, por si usted tiene alguna duda o algún comentario sobre el tema de hoy. No se vaya, regresamos. Gracias por acompañarnos, y si usted nos está apenas sintonizando, le platico que estamos hoy tocando el tema de la insuficiencia arterial crónica con el doctor Manuel González Ortiz, que es especialista en cirugía de tórax y vascular. Yo quiero aprovechar el momento para recordarle que si usted se ha perdido alguno de nuestros programas, puede encontrarlos todos en nuestro canal de YouTube, o también lo puede conseguir a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Médicos Colima, tanto en YouTube como en el Facebook, y ahí puede usted volver a ver todos los programas que a usted les interesa, si tiene algún interés en especial por algún tema en específico. Y bueno, doctor, ¿qué le parece si platicamos sobre ya el tratamiento de este padecimiento? ¿El tratamiento de esta enfermedad suele ser ambulatorio o necesita hospitalización? Bueno, lo primero es tratar los factores coadyuvantes, los factores predisponentes. Si el paciente fuma, lo primero es dejar de fumar, porque la enfermedad, como ya decíamos, es progresiva. Mientras no deje de fumar, ningún tratamiento le va a funcionar. Y hay que dejarlo por completo, nada de que claro, 1 o 2, o ya le bajé, es totalmente dejar de fumar. Así es, sí, es dejar de fumar. La otra, controlar la presión arterial y mantener cifras de glucosa abajo de 120, o un nivel de hemoglobina glucosilada de 6 o 5.5, que sería lo ideal. Y si no tengo yo padecimientos como la diabetes o la hipertensión, ¿qué otra cosa podríamos? Tenemos alternativas nuevas en tratamiento médico. El cilostazol es un medicamento específicamente para la insuficiencia arterial, que en otros países tiene aproximadamente 6, 7 años. En México tendrá 2 años y medio, 3 años. Nos ha cambiado el panorama en la insuficiencia arterial. En los estadios 1 y 2, hasta en el estadio 3, cuando el paciente todavía no manifiesta úlceras, los ponemos a caminar y les damos el tratamiento médico. Funciona excelentemente. ¿Es como un medicamento preventivo? Es un medicamento vasodilatador y antiagregante plaquetario. Vasodilata específicamente las arterias de las piernas. Entonces no nos previene, ya nos está tratando. ¿Existe algún tratamiento preventivo para...? Serían los hipolipemiantes en todo caso. Bajar los medicamentos para controlar las grasas. Así es. Y bueno, realizar el ejercicio como nos lo comentaba al principio del programa. Así es. En el caso de padecer esta enfermedad, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles serían las complicaciones más frecuentes y las no tan frecuentes de esta enfermedad? Bueno, las amputaciones son la complicación más frecuente, sobre todo cuando las obstrucciones son, les llamamos arrosariadas, como se ve en la imagen. Son obstrucciones que afectan todo el trayecto de la arteria, desde la ingle hasta el tobillo. Estas difícilmente son manejables de forma quirúrgica, y la consecuencia mayor es la amputación. La amputación, nos platicaba ahorita que ya hasta antes de la etapa 3, que es cuando ya se presentan las úlceras. ¿Cuántas etapas hay de esta enfermedad? Hay varias clasificaciones. La clasificación de Rutherford, la de Fontaine, un sinnúmero de clasificaciones. La más común que usamos es la de Fontaine, y son 4 grados. En el grado 4 hay dolor de reposo y úlceras necróticas. Es el estadio más avanzado, y es en el momento en que la mayoría de los pacientes buscan al cirujano vascular. Por eso decíamos que la prevención y la detección oportuna es lo más importante aquí, ¿verdad? Idealmente para que no lleguen a desarrollar estas úlceras, precisamente. Entonces, ¿en qué momento es cuando se torna necesario la amputación? Cuando ya está en esta etapa, en la etapa de la úlcera. 4. O sea, teniendo una úlcera, ¿ya sería necesario amputar? No, buscamos salvar las extremidades. Primero detectamos los casos
susceptibles, los casos candidatos a una intervención. Y a estos les proponemos diferentes tipos de intervenciones. Hay procedimientos quirúrgicos como son endovasculares y extravasculares, como son el bypass, los puentes, las simpatectomías. Y endovasculares son angioplastías, stents, son un número amplio de intervenciones, pero aún así hay pacientes que no son candidatos a ninguna intervención. Entonces, hay que clasificarlos, digamos, hay que identificarlos bien para poderlos Claro. clasificar y ver qué alternativa sería la que se puede ofrecer. Así ¿Cómo es. es que se realiza ese bypass para el tratamiento? Si el paciente tiene una obstrucción en la arteria femoral, si es una obstrucción de más de 10 centímetros, el paciente muy probablemente anatómicamente sea candidato a un puente. Tendríamos que descartar otras posibilidades. Si no tiene insuficiencia renal, las condiciones del paciente, ponerlo a caminar después. ¿Y el stent? ¿A qué nos referimos con el stent? Es similar al que usan los cardiólogos para las arterias coronarias, solo el tamaño el perímetro es distinto, el diámetro, perdón. Hasta 10 centímetros podemos manejar un stent, o incluso hay stents recubiertos, les llamamos endoinjertos. Son como unas mallitas, que digamos como un tipo prótesis, entre comillas, que se coloca en el dentro vaso de la arteria. Esto a través de un cateterismo, exactamente igual que como se hace con las arterias coronarias. ¿Cuáles son las regiones o las partes de los miembros inferiores que generalmente presentan esta insuficiencia o esta obstrucción? La femoral superficial, es decir, entre la ingle y la rodilla, y más frecuentemente por debajo de la rodilla. Entonces, dependiendo del tratamiento, va a ser que pueda o necesite de hospitalizarse o que pueda hacer ambulatorio, o todos se hospitalizan. No, dependiendo de la etapa. Si está antes de la etapa 4 hasta la etapa 3, podemos hacer pruebas terapéuticas, poner al paciente a caminar, darle manejo médico, antiagregantes plaquetarios, como ya decíamos, y vasodilatadores periféricos, como el cilostazol. En el caso de que ya se haya detectado y que sea un paciente o una persona candidata a realizarle las terapias quirúrgicas para poderse salvar o tratar de salvar esa extremidad, ¿qué más sigue? O sea, además de esa intervención, ¿qué más tendría que hacer para que se pudiera, entre comillas, salvar esa extremidad? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente con la intervención no se ha acabado el tratamiento. Debe de continuar bajo vigilancia, debe de seguir indicaciones como la caminata. Si el paciente no podía caminar antes más de 100 metros, después de la intervención buscamos que camine cuando menos 200 metros y que los vaya incrementando para lograr salvar esta extremidad, ya que con el paso del tiempo los stents, los bypass, tienen un promedio de vida de 5 años, una esperanza de permeabilidad. Después de 5 años estos se cierran, pero esto no quiere decir que a los 5 años va a volver a estar igual. A los 5 años esperamos que ya haya desarrollado colateralidad y esperamos que ya se haya retirado de los factores predisponentes, que ya mantenga una cifra normal de glucemia, una presión arterial normal y que definitivamente ya no fume. En el caso de que lo haga, entonces Claro. el ejercicio se torna muy importante. ¿Solamente puede ser caminar o tiene que ser algún otro tipo de actividad? Realmente caminar es lo indicado, es lo que marcan las mayorías de las guías terapéuticas, las guías clínicas de tratamiento médico. ¿Ese tipo de enfermedades se heredan? O sea, ¿podemos transmitirlo algún componente genético a nuestros familiares? Sí, claro, existe predisposición. Hablábamos de la homocisteína. El riesgo a mantener una cifra alta de homocisteína se hereda. Igual que la aterosclerosis, perdón. Ya adelante. Entonces, es que es importante lo que comenta el doctor, porque existen factores predisponentes que podemos cambiar y otros que de plano no podemos cambiar y tenemos que tenerlos en mente. La edad, el sexo,
los antecedentes hereditarios, pues por más que hagamos, pues eso ya nacemos y no podemos modificarlos por ninguna razón. Lo que sí podemos modificar, bueno, es el ejercicio, comer adecuadamente, procurar, si ya padecemos alguna otra enfermedad, pues mantener nuestros niveles adecuados. Y es muy importante también lo que comenta el doctor, que la aterosclerosis también tiene un componente hereditario importante, puesto que además es la principal, la más frecuente de las causas de este padecimiento. Doctor, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Algunas recomendaciones en general que nos pudiera hacer a todos nosotros? Sí, vigilar sus extremidades, asistir a consulta con su médico familiar, con su médico general, pedirle que revise sus extremidades inferiores y hacer ejercicio diario. Lo ideal sería que revisáramos nuestras extremidades cuántas veces en el año o durante qué periodo. Cuando menos cada 6 meses. Mínimo cada 6 meses, y eso implica tomar pulsos, tomar presiones arteriales. Sí. Para que, bueno, ahora ya lo sabe usted y puede usted solicitárselo a su médico cuando vaya a consulta. Doctor, ¿nos repite los datos de su consultorio, por favor? Sí, estamos ubicados en Cadenas, número 55, esquina con calle Zaragoza, a 2 cuadras de Coppel, a media cuadra de la Clínica Córdoba. Ya hice comercial. Tenemos ahí aproximadamente 1 año y medio. Muy bien, doctor. Pues bueno, si usted necesita algún otro tipo de asesoría, pues puede contactar al doctor. Le recuerdo el teléfono de su consultorio, que es 31-340-50. Yo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy y lo invito para que regrese con nosotros. Podríamos platicar, por ejemplo, sobre las varices que son más conocidas y luego genera un poquito más de duda y contrastamos ya los temas. Con todo gusto, doctora. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Y pues como siempre, yo le agradezco a todos los que hacen posible la emisión, la transmisión de este programa, pero sobre todo le agradezco a usted que siempre me abre las puertas del televisor de su casa y me permite que lo acompañe durante 30 minutos tratando sobre un tema de interés en salud para usted. Soy la doctora Yadira Martínez y si usted está de acuerdo conmigo, tiene una cita conmigo el siguiente viernes en punto de las 9 de la mañana aquí por su canal TV 11 Conexión. Le deseo a usted un saludable fin de semana. Hasta la próxima.